Si a raíz de un accidente de tráfico has resultado con lesiones que tras realizar el oportuno tratamiento se han curado o estabilizado, debes saber que tienes derecho a ser indemnizado económicamente por estas lesiones temporales. En el presente vídeo te enseñamos cómo deben valorarse y cuantificarse. Antes que nada, debemos hacer un inciso, pues en la ley que regula el baremo de tráfico nos encontramos con el polémico artículo 135, relativo a las lesiones consistentes en traumatismos menores de la columna cervical. Los criterios que deben cumplirse son el siguiente. En primer lugar, nos encontramos con el criterio de exclusión, esto es, que las lesiones sean consecuencia del accidente y no de cualquier otra causa. En segundo lugar, encontramos el criterio cronológico, que implica que el paciente debe haber manifestado los síntomas antes de que hayan transcurrido 72 horas desde la producción del siniestro. En tercer lugar, el criterio topográfico se refiere a que haya una relación entre la zona afectada y la lesión que se presenta. Y por último, pero no menos importante, encontramos el criterio de intensidad, que relaciona la intensidad del accidente con el resultado lesivo en las personas que ocupaban el vehículo accidentado. Este mismo artículo también hace referencia a las secuelas derivadas de una lesión consistente en traumatismo menor de columna e indica que solamente se podrán valorar secuelas de este tipo cuando un informe concluyente refiera que las hay, es decir, que haya una prueba objetiva o un mecanismo objetivo para determinar que restan secuelas por traumatismos menores de columna. En el baremo, las indemnizaciones por lesiones temporales se encuentran recogidas en la tabla número 3, que contiene 3 apartados: el perjuicio personal básico, el perjuicio personal particular moderado y el perjuicio patrimonial. En primer lugar, ¿qué es el perjuicio personal básico? Es aquel perjuicio que tiene lugar desde la ocurrencia del accidente hasta la completa curación o estabilización de las lesiones. Para el año 2022, los días considerados de perjuicio básico se indemnizan a 32,40 € cada día. En segundo lugar, encontramos el perjuicio personal particular moderado, que implica que la víctima no solamente se encuentra realizando un seguimiento médico o un tratamiento rehabilitador, sino que además se encuentra impedida para el desarrollo de determinadas actividades de su vida diaria. Dentro de este apartado debemos distinguir 3 grados de perjuicio, siendo el primero de ellos el perjuicio personal particular muy grave, que implica que un lesionado pierde de manera temporal su autonomía para casi la totalidad de las actividades esenciales de su vida diaria. Para el año 2022, estos días están siendo indemnizados a 107,98 € diarios. A continuación encontramos los días de perjuicio grave, cuando el lesionado pierde de forma temporal su autonomía personal para el desarrollo de la mayor parte de las actividades esenciales de su vida ordinaria o bien las actividades específicas de su desarrollo personal. Estos días se indemnizan a 81 € diarios. Y por último, encontramos los días de perjuicio personal moderado, que son aquellos en los cuales el lesionado pierde de forma temporal su autonomía personal para una parte relevante de las actividades específicas de su desarrollo personal. Estos días se indemnizan a 56,15 € cada día. En este sentido, debemos recordar que las actividades esenciales de la vida ordinaria son aquellas tales como beber, comer, asearse, levantarse, desplazarse, realizar actividades domésticas y otras análogas. Por su parte, las actividades específicas del desarrollo personal son aquellas que se equiparan a actividades de ocio, disfrute, deporte, relaciones sexuales y otras parecidas. Por último, dentro de este apartado de perjuicio particular por lesiones temporales, debemos hacer referencia a las intervenciones quirúrgicas a las que pudieras verte sometido durante tu periodo de recuperación. Estas intervenciones se indemnizarán en un importe de entre 400 y 1.600 € con la correspondiente actualización anual en función de la gravedad de las mismas. Entramos ahora en el apartado de perjuicio patrimonial por lesiones temporales, en el cual debemos distinguir entre los conceptos de lucro cesante y daño emergente. En primer lugar, haremos referencia al lucro cesante, que supone la disminución o pérdida temporal de ingresos que provienen del trabajo. Para su cálculo deberemos hacer referencia al periodo análogo al de la baja laboral causada por el accidente del año anterior, o bien de los 3 años anteriores si su media fuera superior a la aplicable con el año anterior. En el caso de las personas dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar, deberemos partir de un importe mínimo diario del salario mínimo interprofesional, con un máximo de una mensualidad en el caso de las lesiones más graves. Y por otro lado, nos encontramos con el daño emergente, que suponen aquellos gastos ocasionados directamente como consecuencia del accidente que tiene que asumir el lesionado durante su periodo de recuperación. Hablamos, por ejemplo, de gastos médicos, prótesis, órtesis, gastos de desplazamiento y otros similares que se podrán reclamar directamente a la compañía de seguros causante del accidente. Ya sabes, si tienes cualquier duda acerca de cómo se valoran o cuantifican las indemnizaciones por lesiones temporales, no dudes en contactar con Axigest.